Bien, hermano César, hermana Lola, si gustan pueden pasar aquí conmigo. Me gustaría orar con ustedes. Muchas gracias en primer lugar por tomarse el tiempo de venir a compartir con nosotros. Estamos felices de que estén aquí. Creemos firmemente que Dios los quiere usar de bendición para nosotros, así que queremos orar con ustedes y entonces les cedemos el tiempo. Querido Padre Celestial, gracias por esta hermosa noche. Gracias por el hermano César, gracias por su esposa Lola, gracias por sus hijos, gracias porque podemos compartir una misma fe. Gracias porque tú nos unes. Te pedimos que en esta noche donde ellos nos comparten de sus experiencias, del ministerio que tú les has confiado, que pueda ser de bendición para nosotros. Ayúdanos a que esta noche produzca gloria, honra y honor solo a tu nombre, porque al final del día eso es lo único que importa, que tú seas glorificado y que personas sean salvas a través de tu palabra, de tu Hijo Jesucristo. Pedimos que nos acompañes en esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, el tiempo es suyo. Y eso que yo soy chaparro. Sí, somos muy bajitos los oaxaqueños. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, que Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí en Durango. Había estado en otros tiempos, cuando yo tenía 20 años, estuve en el ejército de 18 a 21 años. Así que anduve caminando por las montañas de Durango. Pero no había estado en algún pueblito de Durango. Nunca estuve por la ciudad de Durango. Solamente llegué a la sierra de Durango. Entonces estuve en Sinaloa, en Mazatlán, en el 8º Batallón de Infantería, que Dios me permitió llegar allá y Dios me llamó ahí. Yo tuve que ver que necesitaba a Dios allá en el ejército. El ejército es un trabajo muy peligroso, y 2 veces estuve a punto de morir, aunque de niño mi mamá me llevó a la iglesia. Yo salí de mi pueblo a la edad de 8 años. Entonces de 8 años estuve con mi madre, y es por ella que estoy aquí. Si mi madre no hubiera influenciado en mi vida a esa edad, no sé qué sería de mi vida. Quizás sería un borracho, un drogadicto, o no sé dónde estuviera, pero no estuviera aquí si mi madre no me hubiera llevado a la iglesia. Así que el trabajo que hacen las mamás, que debiéramos hacer los papás. Mi papá estaba ahí, pero él no era el líder espiritual. Era mi mamá quien nos llevaba a la iglesia. Entonces, es por mi madre que pude acercarme. Gracias, hermano. Que estoy acá sirviendo al Señor. Y el trabajo que hacen las maestras en esa etapa de la niñez es tremendo, porque se siembra la palabra en el corazón de los niños. Yo recuerdo a mis maestras de clases, cuando era pequeño. Yo recuerdo a mis maestras enseñándome cantos, enseñándome versículos. Después de que yo salí de mi pueblo, yo me perdí. Estuve viviendo en Oaxaca, pero me alejé de Dios. Entonces yo me fui al ejército, y allí en el ejército es cuando
dio fruto lo que se sembró en la niñez. Entonces es muy importante conocer la palabra de Dios en la niñez, porque no sabemos, a veces en la juventud, a veces en la adolescencia, nos apartamos de Dios. Eso fue mi caso. Pero estando en situaciones de peligro, estando en situaciones de muerte, ¿a quién voy? Entonces regresamos a Dios. Entonces gracias, en verdad, agradezco a las mamás, a las maestras que se esfuerzan por enseñarle a los niños, porque va a haber un fruto. No se ve inmediato, pero la palabra del Señor dice que no regresa vacía. La palabra del Señor nunca regresa vacía. Siempre va a dar fruto a su tiempo. A su tiempo. A veces queremos que ya dé fruto. Yo eso quisiera, ya ver jóvenes, ya ver niños fieles a la iglesia, entregados al evangelio, pero no es posible. A su tiempo da fruto. Así que muchas gracias por permitirme estar aquí, hablarles un poquito de nuestro ministerio allá en Oaxaca. Mi nombre es César Bautista, es mi apellido. Soy Bautista Martínez. Mi esposa es Lola. Mi hija mayor, ella es mi hija, se llama Nisa, como Nissan. En la escuela le decían Nissan, pero no es Nissan, es Nisa, sin la N. Ese es un nombre en zapoteco. Eso quiere decir agua. En mi zapoteco es agua. Entonces, ella es Nisa. Y mi hijo, ahorita él tiene 20 años, mi hija casi tiene 25 años, él se llama Isaac. Y este otro muchacho que está allá, él se llama Beto. Él le gusta estar con nosotros y nosotros nos gusta tenerle. Su mamá es una mujer que padece no es un retraso mental, pero no ama, su mente es como de una pequeña, no ha madurado, no ha desarrollado bien y tuvo este bebé, así que no puede darle los cuidados que le da una mamá. Él quiere estar con nosotros y con gusto nosotros lo cuidamos. Hemos querido adoptarlo y el hombre con el que vive la mujer no quiere dárnoslos. El niño quiere estar con nosotros y nosotros queremos que esté con nosotros, pero el hombre que está con la mujer no lo quiere dar. No es su papá, pero él no lo quiere dar y cada vez que podemos nosotros tenerlo, él está con nosotros. Así que esa es mi familia. No sé si hay algunas otras fotos, hermano, por favor. Ya. Muy bien. Este, hermanos, es nuestro estado de Oaxaca. Ese perro lo estaba cuidando mi hija y tomó esas fotos. Entonces, pero ese es el estado de Oaxaca. Hay muchos árboles de ese tipo, muchos árboles grandes con muchas flores, muy, muy bonito. La religión que domina allí es el catolicismo. Todos son, la mayoría es católica. Muchas iglesias muy grandes en el estado. Y ese es el reto. El reto es que conozcan a Cristo y que pongan su fe en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Las personas que son católicas, cuando se les presenta el plan de salvación, ellos aceptan con gusto a Cristo como su Salvador, pero su fe no está puesta 100% en Jesús como su único y suficiente Salvador, como el único camino al Padre. Ellos sí aceptan a Cristo, pero también ponen su fe, aún ponen su fe en María, aún ponen su fe en sus ídolos y también en buenas obras para poder ser salvos. Entonces la iglesia católica necesitamos seguir compartiendo el evangelio y conoceréis la verdad y la verdad os hará
libres. Entonces ellos necesitan escuchar de Cristo para que ellos puedan tener una fe puesta solamente en Cristo para salvación. Pero es un estado que acepta el Evangelio, solo que el trabajo es que puedan poner su fe al 100% en Cristo para salvación. Es alguna foto de allá donde nosotros estamos trabajando, una colonia nueva, una colonia que apenas se está fundando. En Oaxaca hay 8 regiones, 8 regiones. Cada región tiene su forma de vestir, se identifican por su vestuario. Y tenemos una variedad de lenguas. Yo soy zapoteco, mi esposa es zapoteco, pero no es el mismo zapoteco. Entonces, de un pueblo a otro, el idioma cambia. Entonces, allá donde estamos, en ese lugar donde estamos, hay mucha gente que viene de diferentes zonas, de diferentes regiones. Compran ellos un pedazo de terreno, 10 por 20, es la medida mínima que pueden vender allá, 10 por 20. Hacen una pequeña casa y se van a Estados Unidos. Dejan a la mamá, dejan a la abuela y dejan a los nietos. Y los hombres se van a Estados Unidos a trabajar. Entonces, en nuestra iglesia mayormente está compuesta por niños, por jóvenes y por mujeres. Hombres, quizás tenemos 5 o 6 hombres, es niños y jóvenes. A veces los padres regresan con su familia, a veces ya no regresan. Ellos hacen otra familia allá, conocen a otra mujer allá y se quedan y se olvidan de la familia que tienen aquí, que tienen allá en Oaxaca. Entonces es una zona muy nueva, son nuevas y con mucha necesidad del evangelio. Esta es una ciudad zapoteca, quizás han escuchado de Monte Albán, una ciudad que fue construida por los zapotecas. La gente el mayor grupo de gente de Oaxaca es zapoteco, la mayor. Hay chinantecos, zapotecos, mijes y hay muchas lenguas más, pero el grupo más grande es zapoteco. Y los zapotecos fueron los que construyeron estas grandes templos, porque hacían sacrificios, juegos de pelota. Es una ciudad muy bonita. Tenían muchísimos dioses, dioses del trueno, dioses del rayo, de la lluvia. No conocían al verdadero Dios. Gracias a Dios que ahora podemos tener la Biblia, hoy podemos conocer que nuestro Dios es uno. Yo y el Padre, uno somos, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, gracias a Dios, porque ahora tenemos la palabra de Dios. Pero nuestros antepasados no lo tuvieron. Aunque la Biblia, tenemos 2 revelaciones aquí. Una revelación natural. Lo que podemos ver, el cielo, las plantas, los animales, las estrellas, la luna, es una revelación. Dios se ha revelado en las cosas naturales, de modo, dice, que ninguno tiene excusa, ninguno puede decir que no conoce a Dios, porque Dios se ha revelado a través de la naturaleza. La naturaleza no nos puede hablar, pero sí la podemos observar. Pero gracias a Dios porque tenemos esta revelación especial, tenemos la revelación que es la palabra de Dios. Entonces, sí, nuestros antepasados no tuvieron esa oportunidad de tener la Biblia en sus manos, pero pudieron ver la creación de Dios. Solo que ellos adoraban. En el corazón del hombre hay siempre el deseo de adorar. Esa es nuestra iglesia. Esa iglesia se comenzó por una amistad de mi hija. Ellos se conocieron de muy pequeños en la escuela y se mudaron a este lugar, a esa zona de Cuilapan de Guerrero. Entonces mi esposa y mis hijos fueron para allá para empezar a trabajar con niños en un club de niños
Y gracias a Dios, porque Dios empezó a enviar más niños y más niños, y no se podía ya estar en la casa de este hermano. Así que nos prestaron ese terreno. Son 2 lotes de 10 por 10. Tenemos un espacio de 20 por 20. En ese lugar pusimos ese techado. Ese techado iba a ocuparlo para un lavaautos. Yo tengo un lavaautos. Entonces, ese techado era para el lavaautos, pero no había donde congregarse con los niños. Así que pusimos esa estructura ahí. Y gracias a Dios, porque fue creciendo más el grupo, y algunos hermanos nos dieron algunas láminas, otros nos prestaron algunas lonas, y así se fue comenzando. Después de un tiempo, ese terreno era prestado, no era nuestro, era un terreno prestado, y el dueño nos dijo que nos iba a empezar a cobrar una renta. No teníamos dinero para pagar la renta, eran puros pequeños, y estábamos orando que Dios supliera y buscar un lugar donde podernos congregar, porque ya nos estaba pidiendo el terreno. Pero gracias a Dios, porque hubo alguien que nos compró ese terreno. Dios ha hecho tremendas cosas ahí, que no puedo decir que somos nosotros. Nosotros solamente somos un medio. Es Dios quien hace todas las cosas. En nuestra iglesia hay un misionero. Este misionero es de Mississippi. Él trabaja con las iglesias bautistas de Oaxaca, y cada verano él lleva un grupo. Cada verano trae un grupo de estudiantes para trabajar con niños. Entonces este misionero trajo un grupo, y dentro de ese grupo venían algunos adultos, porque mayormente son jovencitos de secundaria, de preparatoria, los que envía allá. Entonces en ese grupo iban unos adultos, y el misionero me dijo: aquí viene un hermano que quisiera apoyarles. ¿Qué necesitan? ¿En qué puede apoyarles? Y pues le dije: pues necesitamos todo, o sea, nada es nuestro. Y él dijo: ¿ves que y el terreno es de ustedes? Le dije: no, es de nosotros, es prestado. Y dijo: ¿cuánto quieren por ese terreno? En ese tiempo creo que nos costó 270,000 pesos por los 2 lotes. Y le dijimos: bueno, el dueño quiere 270,000 pesos. Y él dijo: él quiere apoyarles. Y muchos habían venido, y era la promesa: te vamos a apoyar, te vamos a ayudar. Pero no había pasado nada, así que no pasaba nada. Le dije a mi esposa: vamos a conseguir hablar con el dueño y ver. Gracias a Dios, porque ese hermano nos compró ese terreno. Era un gran peso que quitó de mi espalda, porque yo ya estaba pensando: ¿qué vamos a hacer con los niños? ¿Yo qué les digo? ¿A dónde vamos a llevarlos? Y gracias a Dios, porque Él siempre ha provisto. Y ese terreno entonces ahora ya es de la iglesia, ese terreno. Y ahí estamos con los hermanos que están llegando. Hemos estado pues trabajando en el edificio. Ya que era nuestro, ya teníamos un techo, algunos dieron láminas, algunos algún tubular, algunos nos dieron algunas tablas. Las tablas son las más económicas. Las láminas es la lámina más delgada, porque no teníamos recursos para poderla comprar. Y se abrió, porque era un material, la madera es un material, era verde, no era una madera seca, y se empezó a abrir, y tiene algunas ranuras, y ya algunos se están apolillando, y ahora es pensar en cambiar esas tablas. Pero gracias a Dios, porque es nuestro, y es un gran avance. Estos niños son nuestros niños que están llegando. Él es Beto, y el otro pequeño es Jafet. Son los más fieles, siempre están ahí para aprender. Esto es a un lado de
Eso es a un lado de la iglesia. Ese lote nos estaban vendiendo. Estábamos orando para podernos ampliar. Era otro lote de 10 por 20. Hemos usado ese terreno por 5 o 6 años. Pero pensamos que quizás podíamos ampliarnos allá. Pero estaban pidiendo 400,000 pesos por ese lote. Y bueno, estuvimos orando, pero gracias a Dios, veníamos antier creo, se vendió ese lote, estuvo por muchos años baldío, lo ocupamos, hicimos muchos eventos ahí, se vendió. Me dio tristeza porque necesitamos ampliarnos, porque no tengo suficiente espacio. Pero al final es la obra de Dios y bueno, Dios, tú sabes que necesitamos, pero sabes también que no tenemos dinero, así que tú sabes a dónde nos vas a mover o qué vas a hacer. Yo estoy aquí para llevar el evangelio, así que Dios, por favor, obra. Los niños de nuestra iglesia, algunos son, ese es así estaba nuestro salón, cubierto de lonas. Pero gracias a Dios, los hermanos que han llegado, se les tiene que enseñar a ofrendar, a dar su ofrenda para poder seguir trabajando. Entonces hemos avanzado, ya no tenemos lonas, ya pusimos algunas láminas y Dios está dirigiendo, Dios sabe. Esos son nuestros niños que les enseñamos a cantar y algunas veces participan con sus cantos especiales. La comida, nos gusta comer mucha comida. Entonces algunos grupos, estas son algunas mamás de la iglesia y algunas mamás que vienen de Areche, donde estamos trabajando, de la iglesia a 30 minutos estamos trabajando. Entonces era una festividad de Día de Mamás el año pasado. Entonces fuimos a traer a las mamás del otro lado con los de la iglesia y estuvimos festejándolos. Un matrimonio que llegaron muy fieles. Este hombre viene de Estados Unidos. Él empezaba a tomar mucho, empezaba a drogarse. Lo conocimos, lo invitamos a la iglesia y él dio un cambio. Él cambió, él ya no tomaba, él ya no drogaba, era ya muy fiel a la iglesia, pero después de unos 5 o 6 meses él volvió a caer. Y tristemente, yo le hablé, pero él ya no me recibió, él me amenazó, me dijo que me iba a golpear, si yo iba a invitarle nuevamente, él iba a golpearme. Y entonces no fui, ya no busqué más porque empezó a drogarse otra vez y drogado. Es posible que pueda hacer lo que él está diciendo, mejor lo dejé en paz. Esta es nuestra cocinita. Allí es donde se cocina para hacer los eventos. La de azul que está allá es mi hija atendiendo. Esta es nuestros jóvenes y algunos jóvenes de otra iglesia que nos fueron a visitar, pero esta es la parte adentro de nuestra construcción. Nuestra construcción es bajita. No pensé que no salimos con la idea de sembrar una iglesia, de comenzar allá una iglesia, no era el plan, pero Dios nos está encaminando y nos está llevando paso a paso. Este es Isaac, él le gusta cocinar para los jóvenes, están preparando algunas hamburguesas para darle allá a los muchachos y las hermanas les encanta la cocina, ojalá puedan ir a visitarnos algún día. Estamos allá aprendiendo música, no soy un experto, Keira nos está ayudando con Zoom, a través de videollamadas. Ella nos está ayudando y los muchachos están aprendiendo música.
y llevándolos al otro lugar a donde estamos trabajando para poder cantar con los niños, algunos coros. Estas son las niñas de nuestra iglesia festejando el 16 de septiembre. Esta fue apenas. Ahí sí desconozco dónde es, mejor pásale. Las construcciones son así, son muy rápido y se van. Entonces son las construcciones que hay allá. Eso es lo que se está haciendo. Hay muchas cosas más, no se pudieron presenciar, pero eso es lo que se está haciendo en la iglesia. No somos muchos miembros. Quizás somos unos entre niños, jóvenes, adultos. Quizás tenemos un grupo de quizás 35. Cuando van todos seremos como unos 40, 45, pero no siempre van todos. Tenemos 3 años que estamos comenzando como iglesia, con un horario, con actividades, con el horario para servicios. Domingos estamos 2 servicios, 10 de la mañana y 6 de la tarde. Los jueves nos reunimos a las 6 de la tarde y los sábados estoy saliendo con los muchachos a invitar para la iglesia el domingo, llevando el plan de salvación, compartiendo con un folleto y presentándoles a Cristo como su Salvador. Eso es lo que estamos haciendo. Un sábado estamos en la iglesia y otro sábado vamos a este lugar para compartir el Evangelio. De la iglesia a este lugar son 30 minutos. Aquí es una escuela primaria, tenemos desde kinder hasta 6º grado. Aquí todavía estaba una telesecundaria, entonces estos grupos son de la escuela. Nos empezamos a reunir allí abajo de los árboles. Allá es donde los congregábamos, les contábamos historias bíblicas, les ofrecíamos un vaso de agua, alguna galleta, algún refrigerio, y gracias a Dios porque la directora de la escuela nos permitió trabajar con ellos y el comité de padres de familia, porque aquí en México no está permitido llevar al evangelio a la escuela. Es laica, dicen ellos, no tiene que ver nada con el evangelio, pero gracias a Dios porque a nosotros nos permiten estar trabajando allá en la primaria, y es una gran bendición. Ellos han escuchado del evangelio y, como les decía hace rato, la palabra no regresa vacía. Entonces ellos ya conocen a Cristo como su Salvador. Ellos ya conocen que Cristo murió por ellos. Ellos ya conocen que Cristo murió por sus pecados. Que ya conocen que Cristo, que Dios es el único camino. Se les ha enseñado. Entonces, gracias a Dios porque podemos estar trabajando allá. Y nos hemos reunido por muchos, 3 años. 3 años nos hemos reunido allí abajo de esos mangales. En nuestro club le habíamos puesto los mangales, porque son unos mangales, y bajo la sombra de esos mangales nos hemos reunido. Pero gracias a Dios porque igual allá nos ha bendecido tremendo. Aquí esa es la escuela. El misionero que está allá con nosotros, él trae los grupos en verano. Entonces, cuando viene ese grupo, podemos trabajar en la escuela, porque ellos traen algunos regalos, traen refrigerios, traen suficiente personal. A veces trae 17, 18, 20 jóvenes, porque son muchos niños y no se puede trabajar bien si no tenemos el suficiente personal. Entonces, este misionero nos trajo un buen grupo de jóvenes para trabajar ahí. Ellos, igual allá, ellos nos dijeron, este grupo que viene de Missouri, ¿verdad? Missouri. Ellos dijeron, ¿en qué les podemos ayudar? ¿Cómo vamos a ayudar? ¿Qué necesita la escuela? Porque estuvieron dando clases en esos saloncitos y el sol es muy, muy fuerte y no tiene ventanas, es solamente un cuarto y bajito. Y ellos son altos, igual que ustedes son muy altos. Entonces el calor. Y dijeron, ¿cómo es posible que los niños puedan estar acá, puedan concentrarse en estudiar y los maestros puedan soportar darle clase a los niños
en estas situaciones, porque ahí en esa escuela no hay casas alrededor, más o menos como este. Es un lugar alejado. Las casas están muy, muy lejos. Es una zona muy lejana. Entonces dijeron, ¿qué necesitan? Es un pedazo de concreto, pero solamente había una malla sombra para protegerlos un poquito del sol a los niños. Y ahí hacían su educación física. Y dijeron esos hermanos, ahí está. Así era cuando nos visitaron estos. Habían venido otros grupos, pero ellos no nos dijeron te vamos a ayudar, no dijeron absolutamente nada. Pero este grupo que vino dijo, ese espacio, eso no funciona. Vamos a hacer algo por la escuela porque necesitamos seguir viniendo aquí. Necesitamos que la gente conozca más de Cristo, no solamente los niños. Vamos a trabajar con los papás y también vamos a invitar a las mamás. Y dijeron, ¿qué les parece? Me dijeron, vamos a hacer un techado ahí. Pero entonces déjame hablar con el director, con la directora, con los padres de familia, si es que ellos lo aceptan, si es que ellos quieren, porque no podemos venir y plantarlo, porque no es nuestro. La condición era que nos permitieran usar ese techado para ya no estar abajo de los árboles, porque en los tiempos de lluvia, entonces ¿a dónde nos íbamos a meter? Los niños necesitan ir al baño y no teníamos baño ahí abajo de los árboles, así que tenían que meterse allá a la hierba los pequeños, era difícil. Y dijeron, bueno, vamos a proponerles que hacer un techado y que la escuela les preste lugar para que puedan ocupar los baños y para que tengan una sombra. Y hablamos con la directora del comité de padres de familia y dijeron, sí, eso queremos. Hemos pedido a muchas instituciones de gobierno y no nos han ayudado porque es una buena cantidad de dinero. Pero antes de eso, dijeron los hermanos, vamos a ayudar con eso. Pero otra vez, muchos habían venido y a veces son promesas y se van y ya no regresan para el siguiente año, así que pues oramos y que Dios dirija, que Dios sea el que haga la obra. Y gracias a Dios porque este grupo respondió, gracias a Dios porque ellos vinieron y hicieron ese techado. Ahora en la primaria allá están ellos trabajando, todos estuvimos allá y tenemos ese techado ahora ya en la escuela y los niños aún están más contentos, los papás y mamás nos aceptan con mucho gusto y hablamos abiertamente del Evangelio. No nos escondemos. Yo les dije, somos una iglesia bíblica. Van a escuchar historias bíblicas, vamos a hablar de Cristo, ¿están de acuerdo? Dijeron sí. Entonces, sin ningún temor, hablamos del Evangelio allá en la escuela. Ese es el grupo, ahí nos reuníamos, pero ahora ya no nos reunimos ahí, ya tenemos un techado allá. No es nuestro porque el terreno sigue siendo de la escuela, pero nos están prestando el lugar y ocupar baños y ocupar las instalaciones de la escuela para eso. Es adentro de uno de los saloncitos. No se puede ver allá bien por la luz. Pues, son sus mesitas. Cuando vienen los grupos podemos ofrecer más cosas, podemos ofrecer más comida y los niños están felices escuchando pues las historias bíblicas. Entonces ese es el ministerio allá en Areche. Esa es la zona. Así están las casas. Parece que no hay casas, pero gracias a Dios porque se concentran en la escuela y ahí podemos trabajar con ellos en la escuela. Los niños allá en la escuela, estos son los niños que siempre van al club de niños, dando algunas despensas allá a las mamás. Y ese es el trabajo que se está haciendo. Esos son los baños de la escuela, pero funcionan. Ya no tienen los niños que ir a meterse allá en la hierba por los animales, por las serpientes. Pueden tener un baño un poco mejor. Esa es la escuela.
allá son las actividades que tienen los pequeños con sus maestros, y siempre ellos están recordando o bailando los bailes de cada región. Entonces esos son algunos bailables de algunas de las regiones de allá de Oaxaca. ¿Se acabó? Es, es cuando se está entregando ese techado, y los niños que van a estar, están aprovechando esa sombra ahora para poder tener ese techado para poder jugar. Entonces, Dios ha bendecido. Ahí no tenemos todavía, no tenemos terreno, no tenemos algo propio, pero tenemos almas que han sido salvas, y creo que eso es lo que vale. El Señor dijo, ¿cuánto darías por tu alma? El alma de una persona no tiene precio, no tiene precio. Así que sigamos compartiendo el Evangelio, sigamos ganando almas, porque ciertamente aquí no tenemos todos los recursos y las cosas materiales, pero en el cielo tendremos una recompensa. Entonces tenemos que seguir trabajando, y estamos trabajando en un pueblito más. Un pueblito, también son zapotecos. Aquí tenemos pocas fotos. Es un pueblito que se llama La Tubi. Mayormente es un pueblo católico. Los testigos de Jehová entraron allá a llevar su doctrina, pero el pueblo no los aceptó. El pueblo sacó a esa familia, y nosotros empezamos a ir allá por mi hijo Isaac. Él tiene un amigo que es de ese lugar, y ahí llegamos hasta los ranchos. Llegamos hasta los ranchos a llevar el Evangelio. Ahí estamos en un rancho compartiendo con las personas. Esta primer familia son una familia de 7 personas. Ellos han aceptado a Cristo. Los he llevado a la iglesia para ser bautizados, y son los primeros que se están bautizando de este pueblo. Ellos la mayoría acepta a Cristo como su Salvador, como les decía ahorita, pero tienen miedo porque el catolicismo allí es muy fuerte con sus usos y sus costumbres. Si alguien se convierte al Evangelio, es expulsado de su pueblo, y es muy triste, y la gente tiene miedo convertirse al Evangelio por el rechazo de su comunidad, por el rechazo de que les cortan la luz eléctrica, les quitan el agua potable, les quitan sus terrenos, les quitan todo cuando alguien se convierte al cristianismo, y es expulsado de su pueblo y echado a otro lugar, diciéndoles, bueno, que Dios te bendiga, que Dios te sostenga, y ve para otro lado. Entonces el catolicismo es muy fuerte allí en Oaxaca, y gracias a Dios por estas personas fieles que han aceptado a Cristo, no teniendo miedo de ser rechazados, tampoco tienen miedo de ser expulsados. Ellos han aceptado con gusto y poniendo su fe en el Señor Jesucristo. Y ahí tenemos más gentes allá, pero no hemos podido tomar más fotos, más videos, porque a veces también no se siente cómoda la gente. Entonces, pero ese es el otro lugar donde estamos trabajando. No sé si hay algún tiempo más, solamente me gustaría leer algunos versículos. ¿Por qué necesitamos hacer ese trabajo? ¿Por qué es urgente? ¿Por qué el pueblo cristiano? ¿Y por qué nosotros que conocemos la verdad es importante que nosotros hagamos esta de ir y hacer discípulos? Primeramente porque es un mandato de Dios. El Señor Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es un mandato de la iglesia, es un mandato de cada creyente. Si nosotros como
creyentes, conocemos la verdad. Entonces tenemos que hacer ese trabajo. Tal vez no todos, porque no todos son llamados, no todos son pastores, no son evangelistas, no todos son maestros, pero sí debemos involucrarnos todos, la iglesia, para que podamos cumplir con este mandato del Señor Jesucristo, de ir a todas las naciones y predicarles en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos que hacer este trabajo? Porque la palabra del Señor dice que la cosecha está lista. La cosecha está lista. Juan 4:36. Vamos allá a estos versículos. Juan 4:36. Dice Juan 4:35. ¿No decid vosotros, aún faltan 4 meses para que venga la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Los campos, mis hermanos, están listos ya. El Señor está ordenando y está diciendo, es tiempo de cosechar. No es tiempo de descansar. No es tiempo de quizás tener lástima por nosotros mismos, porque el trabajo es duro. Afuera es difícil allá. A veces se tiene que dormir en donde sea, en un petate, donde se pueda, comer lo que se pueda. Gracias a Dios, porque aquí nos han tratado excelente, hemos comido de lo mejor. Bueno, es otra cosa. Tenía otra idea. Nunca había tenido un contacto con el grupo de ustedes, el grupo menonitas. Los había escuchado y era un poco, mi mente no podía entender un poco de lo que se escuchaba, porque decían no a la tecnología. Yo escuché que un hombre, estaban entrevistando a un hombre y dijo que fue expulsado por tener un celular, que fue dijo, ¿cómo es? Claro, en el celular es bueno, pero también hay cosas malas, porque puedes conectarte con muchas cosas y puedes ver y puedes escuchar muchas cosas. Entonces tenemos que dar un buen uso a ese aparato. Si nosotros lo usamos como debe de ser, entonces va a ser provechoso para nosotros. Pero también es un arma peligrosa, porque puedes ver lo que tú quieras. Entonces tenemos que usar las cosas, la tecnología que Dios ha puesto. Dios ha usado a hombres para poder ayudarnos a través de la tecnología, pero tenemos que darle un buen uso. No usar esa tecnología para traer, para afectarnos a nosotros o para desviar nuestra mente. Entonces yo pensaba, ¿por qué? Y llegué aquí y veo, bueno, todo diferente. Y gracias a Dios, porque ahora las estoy conociendo y me alegra conocerles. Otra de las cosas que pensaba de los menonitas es que todos eran cristianos. Todos buscaban a Dios, todos alababan a Dios y todos conocían de Dios. Dije, es un gran grupo, no quieren mezclarse, no quieren ser contaminados y wow, qué tremendo pueblo. Pero platicando con algunos de ustedes me dijeron, es que no es así. A veces la vestimenta, digo, es que su forma de vestir me gusta su forma de vestir. Pero dice, es que solamente a veces es la vestimenta, pero no se vive. Y aquí la palabra del Señor es que nosotros tenemos que vivirlo. Nosotros tenemos que saborearlo, tenemos que experimentarlo. No es solamente lo externo, ¿no? Sino lo interno. Entonces, gracias a Dios, mis hermanos, por todo lo que nos han dado, es hermoso. Pero la cosecha, entonces, hermanos, está lista. Tenemos que trabajar, tenemos que seguir trabajando. Segunda de Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todas procedan al arrepentimiento. Dios, hermanos, está interesado en cada alma. Él no quiere que se pierda ninguna alma.
almas. Él quiere que todos se den cuenta que están en un error. Él quiere que todos conozcan la verdad y que vuelvan al Señor Jesucristo como el único camino hacia el Padre. ¿Por qué tenemos que ir entonces? Dios, hermanos, nos ha equipado para hacer esta obra. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos desde Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No somos nosotros. Es el Espíritu Santo que tiene que obrar. Es la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no obra, no habrá un cambio. Si el Espíritu Santo no obra, no habrá una iglesia. Todo, hermanos, lo que podemos ver de iglesia es obra del Espíritu Santo. Él ha obrado y quiere seguir obrando y quiere seguir ayudando, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer el trabajo. Entonces, déjenme leerles rápidamente unos versículos. Mateo 10, se me hace que es 10, no lo anoté. Los obreros de la viña. Usted debe conocer no tengo esa cita. Mateo 9:37, no recuerdo la cita. Pero el Señor Jesucristo narra una parábola. Y Él dice, el reino de los cielos se parece a un hombre que tiene una viña, que sale de muy temprano a contratar obreros para su viña. ¿No recuerdas la cita? Es Mateo, es el libro de Mateo, pero no, Mateo 20, a ver si creo que es Mateo 20. Voy a leer algunos versículos solamente de Mateo 20, espero no aburrirlos, quizás están muy cansados. Mateo 20. Estoy mal. Dice, voy a leer algunos versículos solamente. Dice Mateo 20, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo concertado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros en la plaza que estaban ociosos. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban ociosos, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Ellos dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Esta parábola, hermanos, nos enseña que el Señor siempre ha estado buscando obreros. Siempre ha estado buscando obreros para su viña. Durante todo este día, no importando que la noche ya venía, Él seguía buscando obreros. Y Él sigue buscando obreros. Ahora, no sé qué sea su pasión. No sé cómo usted está haciendo o compartiendo el Evangelio. Si tiene amigos que no han escuchado del Evangelio o no. No lo sé. Pero nosotros que conocemos a Cristo, Él nos ha contratado. Nosotros somos obreros. Somos sus obreros. Y Él quiere que nosotros hagamos lo que debemos hacer. Compartir el Evangelio. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El Señor está interesado, pues, que todos, hermanos, conozcan el Evangelio. Nosotros en nuestros tiempos no tenemos tantos
problemas como lo tuvieron los primeros obreros. Los primeros obreros, hermanos, fueron perseguidos. Nosotros somos los últimos. Nosotros somos los últimos en ser contratados. Ya no hay más. Sin duda que el Señor viene pronto. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Los primeros obreros, fue difícil para ellos. Los primeros obreros, hermanos, podemos leerlo en la Biblia. Los primeros obreros fueron apedreados. Los primeros obreros fueron perseguidos. Los primeros obreros fueron quemados. Los primeros obreros, la palabra de Dios dice que fueron aserrados. Los partieron con una sierra. Los primeros obreros, hermanos, fueron encarcelados. Fue difícil para los primeros obreros. Nosotros estamos siendo contratados en lo último del día. ¿Qué vamos a hacer? Seguiremos, hermanos. Aquí la Biblia dice que el Señor encontró a muchos que estaban de ociosos. No estaban haciendo nada. Pero el Señor sigue buscando obreros ahora. No sé usted, pero hemos leído que la cosecha está lista. Y el Señor quiere usarlo a ustedes, a mí, para poder ganar esas almas para Cristo. Él está interesado, como ustedes están interesados. Yo creo que, no sé con quién hablé, que es agricultor, Abraham, creo. Cuando su cosecha está lista, él no puede solo. Si no puede solo, él tiene que buscar obreros, porque si no consigue obreros, todo su esfuerzo, toda su inversión se va a echar a perder. Entonces él tiene que buscar obreros, y Dios, hermanos, está buscando obreros, porque él, hermano, ya le costó la sangre de su Hijo Jesucristo. La deuda está pagada. ¿Qué tenemos que hacer? Cosechar. Somos los últimos obreros, pues, del día. Nosotros, hermanos, tenemos libertad en México. Están en México. Hay libertad. Aquí no nos van a perseguir. Tampoco nos van a matar. Tampoco nos van a meter a la cárcel. Tampoco nos van a quemar. Tampoco nos van a cerrar. No. Los últimos obreros ya la tenemos más suave. Es posible que suframos con hambre, sí cansancio, sí no es algo hermoso, es cansado, pero más no hay más peligro. Así que, hermanos, tenemos que enfocarnos y tenemos que entender lo que el Señor está diciendo. Él está buscando obreros. El Señor está diciendo: ruégale al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies. Él está interesado, hermanos, en las almas perdidas. Está interesado. Él quiere, pues, que todos sean salvos. Y todos somos obreros. Todos somos obreros. Así que les animo, mis hermanos, a seguir compartiendo, a seguir hablando a sus amigos, hablando a la persona que usted sabe que no conoce de Cristo. Tenemos que seguirlo haciendo, porque Él lo está ordenando. Es un mandato. Es un mandato. Tenemos que seguir leyendo. Sí, ustedes tienen una cultura hermosa de leer mucho. Nosotros, oaxaqueños, no leemos mucho. Leemos muy poquito. Así que en la iglesia siempre les estoy diciendo: lee tu Biblia, ora, asiste a la iglesia, para que puedas crecer y puedas compartir el Evangelio, para que puedas ser equipado y entonces sí poder llevar a cabo la obra por el cual el Señor nos ha contratado. Así que gracias, hermanos, por escucharme. Hemos venido de un poco lejos, no del otro lado del mundo, dentro de nuestro México, para animarles y decirles que somos los últimos contratados. Él quiere que su obra siga avanzando, y la encargada de llevar esta obra es
la iglesia. El pastor no lo puede hacer solo. Sus líderes no lo pueden hacer solo, porque algunos irán, otros orarán. Si no tienes las fuerzas para subir el cerro, pero puedes orar. Ahora, si no puedes orar, no puedes ir. Puedes apoyar económicamente para que esto se lleve a cabo. Entonces es la iglesia la responsable de llevar a cabo el plan de evangelizar a todo el mundo. Pero vamos a empezar por nuestros vecinos, por nuestra colonia, por nuestro estado. Y el Señor nos ha traído de Oaxaca para esto. Y lo que ustedes vieron, hermanos, es la obra del Espíritu Santo. No somos nada sin el Espíritu Santo. Entonces, Él es el que está haciendo las cosas y solo me queda pedirles que por favor estén orando por la obra allá en Oaxaca. Por favor, oren por Cuilapan, oren por La Tubi y por Areche, allá donde estamos comenzando a trabajar con estos muchachos. Gracias por todo lo que nos han dado, gracias por la comida, gracias por hacer posible que pudiéramos estar en su iglesia. Muy bonito, me gustó todo. Me voy con una idea diferente de lo que me habían hablado, de lo que había escuchado. Les amamos en Cristo, somos un solo cuerpo y desde luego que estaremos orando, hermanos, por ustedes, y están invitados a Oaxaca. Ahorita mis jóvenes son pequeños. Tengo a uno más fiel, tiene 14 años. Él quiere prepararse para pastorear y gracias a Dios por eso. Pero líderes no tengo todavía, líderes. Tengo que cantar, tengo que predicar, tengo que salir con los muchachos a hacer evangelismo, tengo que hacer todo, tengo que trabajar. Yo soy herrero, hago herrería, tengo casi 30 años de estar haciendo puertas, ventanas. Mis ojos están lastimados, mis oídos están lastimados. Entonces no es fácil. Y por favor sigan orando por nosotros, sigan orando por Oaxaca. Y si Dios quiere, nos veremos una vez más. Pero están invitados, hermano. Necesitamos enseñanza, necesitamos, tenemos como 12 señoritas, necesitamos que se les siga enseñando capacitación para maestras, para los niños. Tenemos jovencitos también que pueden hacer ese trabajo, pero sí necesitamos principalmente oración, y la distancia es un poquito lejos, pero nos daría gusto recibirles. Si ustedes quieren hacer un grupo misionero, si quieren ir a trabajar con los niños en vacaciones, tenemos esos 3 lugares en donde poder trabajar con ellos. Entonces van a ser bienvenidas, señoritas, jóvenes, adultos, y desde luego escuchar predicación, que es lo que nos va a animar. Entonces muchas gracias, mi hermano, muchas gracias por su tiempo y pues que Dios les bendiga. Dios les bendiga.